Catequesis número 23 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 2 de abril de 1980, titulado Los interrogantes sobre el matrimonio en la visión integral del hombre. Última catequesis del primer ciclo denominado El Principio. Los evangelios de Mateo y Marcos nos refieren la respuesta que Cristo, remitiéndose a la ley de Moisés, dio a los fariseos cuando le interrogaron acerca de la indisolubilidad del matrimonio. La ley de Moisés que en ciertos casos admitía la práctica del que suele denominarse libelo de repudio. Recordándoles los primeros capítulos del libro del Génesis, Cristo respondió: ¿No habéis leído que el Creador desde el principio los creó varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Después, refiriéndose a su pregunta sobre la ley de Moisés, Cristo añade: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Veámoslo en Mateo 19:3 y siguientes, y Marcos 12:2 y siguientes. En su respuesta, Cristo se remite 2 veces al principio, y por eso también nosotros en el curso de nuestros análisis hemos intentado aclarar del modo más profundo posible el significado de este principio, que es la primera herencia en el mundo de todo ser humano, hombre y mujer, el primer testimonio de la identidad humana según la palabra revelada, la primera fuente de la certeza de su vocación como persona creada a imagen de Dios mismo. La respuesta de Cristo tiene un significado histórico, pero no solamente histórico. Los hombres de todos los tiempos se preguntan sobre este mismo tema. También lo hacen nuestros contemporáneos, aunque estos no hagan en sus preguntas referencia a la ley de Moisés, que admitía el libelo de repudio, sino a otras circunstancias y a otras leyes. Las cuestiones que ellos plantean están, sin embargo, cargadas de problemas desconocidos a los interlocutores contemporáneos de Cristo. Conocemos las preguntas que sobre el matrimonio y la familia se dirigieron al último concilio y al Papa Pablo VI, y que continuamente se formulan en el periodo posconciliar, día tras día, en las más variadas circunstancias. Las plantean personas solteras, cónyuges, novios y jóvenes, pero también escritores, publicistas, políticos, economistas, demógrafos y, en resumidas cuentas, la cultura y la civilización contemporáneas. Pienso que entre las respuestas que Cristo daría a los hombres de nuestro tiempo y a sus interrogantes, a menudo tan impacientes, todavía sería fundamental la que Él dio a los fariseos. Al responder sus interrogantes, Cristo se remitía sobre todo al principio. Lo haría quizás de un modo más decisivo y esencial, en tanto en cuanto la situación interior y a la vez cultural del hombre de hoy parece alejarse de aquel principio y asumir formas y dimensiones que divergen de la imagen bíblica de ese principio, en puntos evidentemente siempre más distantes. Sin embargo, Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de estas situaciones, y supongo que continuaría refiriéndose sobre todo al principio. Por este motivo, la respuesta de Cristo exigía un análisis particularmente profundo. En efecto, en esa respuesta se invocan verdades fundamentales y elementales sobre el ser humano, como hombre y mujer. A través de su respuesta entrevemos la estructura misma de la identidad humana en las dimensiones del misterio de la creación y a la vez en la perspectiva del misterio de la redención. Sin esto, no hay modo de construir una antropología teológica, ni en su contexto una teología del cuerpo, de la que extraiga su punto de partida la visión plenamente cristiana del matrimonio y de la familia.
Lo ha puesto de relieve Pablo VI cuando en su cíclica dedicada a los problemas del matrimonio y de la procreación, en su significado humana y cristianamente responsable, se ha referido a la visión integral del hombre, Humanae Vitae numeral 7. Se puede decir que en la respuesta de los fariseos, Cristo también presentó a los interlocutores esta visión integral del hombre, sin la cual no se puede dar ninguna respuesta adecuada a los interrogantes relacionados con el matrimonio y la procreación. Precisamente esta visión integral del hombre debe ser construida a partir del principio. Esto es igualmente válido para la mentalidad contemporánea, así como lo era, aunque de diverso modo, para los interlocutores de Cristo. Somos, en efecto, hijos de una época en la que, por el desarrollo de diversas disciplinas, esta visión integral del hombre puede ser fácilmente rechazada y sustituida por múltiples conceptos parciales, los cuales, determinándose sobre uno u otro aspecto del compositum humanum, no alcanzan el integrum del hombre, o lo dejan fuera del propio campo visual. Se introducen diversas tendencias culturales que, en base a estas verdades parciales, formulan sus propuestas e indicaciones sobre el comportamiento humano y todavía más a menudo sobre cómo comportarse con el hombre. El hombre se convierte entonces más en un objeto de determinadas técnicas que en el sujeto responsable de la propia acción. La respuesta dada por Cristo a los fariseos requiere también que el hombre, varón y hembra, sea este sujeto, es decir, un sujeto que decida las propias acciones a la luz de la verdad integral sobre sí mismo, en cuanto verdad originaria, fundamento de las experiencias auténticamente humanas. Esta es la verdad que Cristo nos hace buscar en el principio. Por eso acudimos a los primeros capítulos del libro del Génesis. El estudio de estos capítulos, quizás más que el de otros, nos hace conscientes del significado y de la necesidad de la teología del cuerpo. El principio nos dice relativamente poco sobre el cuerpo humano, en el sentido naturalista y contemporáneo de la palabra. Desde este punto de vista, en el presente estudio nos encontramos a un nivel del todo precientífico. No sabemos casi nada sobre las estructuras interiores ni sobre las regulaciones que reinan en el organismo humano. Sin embargo, al mismo tiempo, quizás precisamente por causa de la antigüedad del texto, la verdad importante para la visión integral del hombre se revela de modo más simple y pleno. Esta verdad se refiere al significado del cuerpo humano en la estructura del sujeto personal. Posteriormente, la reflexión sobre estos textos arcaicos nos permite entender este significado a toda la esfera de la intersubjetividad humana, especialmente en la perenne relación hombre-mujer. Gracias a esto adquirimos respecto a esta relación una óptica que debemos situar necesariamente en los fundamentos de toda la ciencia contemporánea sobre la sexualidad humana, en sentido biofisiológico. Esto no quiere decir que debamos renunciar a esta ciencia o privarnos de sus resultados. Al contrario, si estos deben servir para enseñarnos algo sobre la educación del hombre en su masculinidad y feminidad, para enseñarnos algo sobre el ámbito del matrimonio y de la procreación, es necesario, a través de todos y cada uno de los elementos de la ciencia contemporánea, llegar siempre a lo que es fundamental y esencialmente personal, tanto en cada individuo, hombre y mujer, como en sus relaciones recíprocas. Y es precisamente en este punto donde la reflexión sobre el antiguo texto del Génesis se revela insustituible. Este constituye realmente el principio de la teología del cuerpo. El hecho de que la teología comprenda también el cuerpo no debe maravillar ni sorprender a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha encontrado,
podría decirse, a través de la puerta principal en la teología, es decir, en la ciencia que tiene por objeto la divinidad. La encarnación y la redención que nace de ella se ha convertido también en la fuente definitiva de la sacramentalidad del matrimonio, del que trataremos más ampliamente en su debido tiempo. Los interrogantes planteados por el hombre contemporáneo son también los interrogantes de los cristianos, de aquellos que se preparan al sacramento del matrimonio o de aquellos que viven ya en el matrimonio, que es el sacramento de la Iglesia. No son solo las preguntas de la ciencia, sino en mayor medida las preguntas de la vida humana. Muchos hombres y mujeres cristianos buscan en el matrimonio el cumplimiento de su vocación. Muchos quieren encontrar en él el camino de la salvación y de la santidad. Para ellos es particularmente importante la respuesta dada por Cristo a los fariseos, celadores del Antiguo Testamento. Aquellos que buscan el cumplimiento de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo son llamados a hacer de esta teología del cuerpo, de la que encontramos al principio, en los primeros capítulos del libro del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento. De hecho, qué indispensable es en el camino de esta vocación la conciencia profunda del significado del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Qué necesaria es una conciencia precisa del significado esponsal del cuerpo, de su significado generador, puesto que cuanto forma el contenido de la vida de los esposos debe constantemente encontrar su dimensión plena y personal en la convivencia, en el comportamiento, en los sentimientos. Y esto tanto más sobre el trasfondo de una civilización que permanece bajo la presión de un modo de pensar y de valorar materialista y utilitario. La biofisiología contemporánea puede abastecernos de muchas informaciones precisas sobre la sexualidad humana. Sin embargo, el conocimiento de la dignidad personal del cuerpo humano y del sexo debe tomarse de otras fuentes. Una fuente particular es la palabra de Dios mismo, que contiene la revelación del cuerpo, aquella que se remonta al principio. Qué significativo es que Cristo, en la respuesta a todas estas preguntas, ordene al hombre volver, en cierto modo, al umbral de su historia teológica. Le ordena ponerse en el confín entre la inocencia, felicidad originaria y la herencia de la primera caída. ¿No le quiere acaso decir de este modo que el camino por el que Él conduce al hombre, varón y hembra, en el sacramento del matrimonio, es decir, en el camino de la redención del cuerpo, debe consistir en recuperar esta dignidad, en la que se cumple al mismo tiempo el verdadero significado del cuerpo humano, su significado personal y de comunión? Por ahora terminamos la primera parte de nuestras meditaciones dedicadas a este tema tan importante, para dar una respuesta más exhaustiva a nuestras preguntas, tal vez apremiantes sobre el matrimonio, o aún más exactamente sobre el significado del cuerpo. No podemos detenernos solamente en lo que Cristo respondió a los fariseos refiriéndose al principio, en Mateo 19:3 y siguientes y Marcos 10:2 y siguientes. Debemos tomar también en consideración todas las demás enunciados que Él hizo, entre las cuales destacan especialmente dos, de carácter particularmente sintético. La primera, en el Sermón de la Montaña, a propósito de las posibilidades del corazón humano respecto a la concupiscencia del cuerpo, confrontémoslo en Mateo 5:8, y la segunda, cuando Jesús se refiere a la futura resurrección, confrontémoslo en Mateo 22:24-30, Marcos 12:18-27 y Lucas 20:27-36. Estas dos enunciaciones serán objeto de nuestras sucesivas reflexiones. Hasta aquí el primer ciclo de la teología del cuerpo, denominado El Principio, recibida por San Juan Pablo II.